Excelente. Hoy día entonces vamos a desarrollar, chicos, nuestras tres últimas partes del bloque de continentes: África, Europa y Oceanía. Y son los bloques más sencillos porque en materia de geografía se desarrollan de forma rápida y estructural. No es tan complicado como cuando desarrollamos América, como cuando teníamos que ver de repente las regiones de Asia, ¿no? Estas regiones las vamos a encontrar en Oceanía, pero son mucho más sencillas que la distribución de recursos que trabajábamos obviamente en Asia. Muy bien, vamos a iniciar con una pregunta en el chat. Y la pregunta es la siguiente. ¿África es un continente pobre o rico? ¿Y por qué? A ver, cuéntenme, ¿qué opinan ustedes? ¿Pobre o rico? Muy bien, los leo para luego cerrar esta pregunta con un pequeño video también. ¿Qué tiene África? ¿Qué no tiene? A ver, Daniel nos dice, es pobre por las consecuencias nefastas y claro, el atraso de la población. Muy bien, Daniel, excelente concepto de por qué se le dice pobre. En economía es pobre, pero en riquezas naturales es rico. Claro, ¿no? También cuando nosotros estudiamos las distintas formas de vida de nuestro planeta, siempre tomamos de modelo África. Si tenemos ahí una comparación entre lo que dice Daniel y lo que dice Luis, es un mal manejo económico, tiene problemas de conflictos sociales y bélicos, y por otro lado tenemos las riquezas naturales. ¿Qué más sabemos de África? Muy bien, Melanie nos comunica, ¿no? África, en lo que es materia bruta y prima, tienen abundancia, excelente. Con mayor oro, muy bien, Melanie. Claro, inclusive no solamente tenemos el tema del oro, sino de otros recursos minerales. Entonces, cuando hablamos de recursos naturales de África, es muy amplio, desde los seres vivos en general hasta la materia mineral. Muy bien, chicos. Y vamos a iniciar con este pequeño video que resume un poco lo que han dicho ustedes. Excelente, Luis Ángel. También tenemos explotación laboral y no solo es en las mismas zonas de África, sino inclusive de otros países, de otros continentes que utilizan a los africanos como parte de su materia laboral y los explotan. Vamos a cerrar este videito con lo siguiente.
Muy bien, chicos, ya pudimos ver entonces un resumen de lo que ustedes mencionaban, la situación que atraviesa África. Y como vimos también al final del video, es lamentable que las prácticas que se toman para mejorar este continente terminan generándole más problemas, porque obviamente no se benefician los africanos, sino los de otros continentes. Muy bien, aquí tenemos algunos datos básicos de África. Lo primero que ya sabemos, no es un continente pequeño, es el tercer continente más grande de los que nosotros vamos a poder encontrar, ¿no? Tenemos primero Asia, luego América y luego África. En este caso estaríamos hablando de los continentes por orden de tamaño y de los continentes poblados. Igual, si contamos a la Antártida, siempre va a quedar cuarto después de estos tres. También sabemos de África, que se encuentra estratégicamente ubicado en los hemisferios, porque es uno de los pocos que puede tener una gran proporción en las zonas de hemisferios en general. Y para no ser, podría decir, injustos con África, es uno de los que tiene casi toda su división en los cuatro hemisferios. Tiene cuatro zonas. Y vamos a encontrar que casi todo el porcentaje de tierra se encuentra hacia la zona este. ¿No? Vamos a ver aquí, este, pero tiene a su vez una zona de oeste, norte y sur. Por ejemplo, tenemos las cuatro zonas. ¿Qué más sabemos de África? África significa sin frío. Y esto es gracias a su clima tropical, ¿no? Entonces, allí vemos nosotros la incidencia de la cercanía con la línea ecuatorial, porque tiene, pues, mayor presencia de insolación. E inclusive, bueno, vamos a ver también mayor temperatura. Se le considera de manera social el continente olvidado. En realidad, ya se están tomando diferentes prácticas para poder mejorar su economía y la situación de la población, pero aún pues no se encuentra la fórmula exacta. Y esto es por el tema ya mencionado del trabajo de las transnacionales y no de los mismos africanos. Es a su vez un continente pobre y rico. Ya hemos analizado el porqué. Y viene a ser pues la quinta parte de las tierras emergidas en el planeta en general. En sentido de relieve, es un continente parejo, regular, en orogenia. ¿Esto qué significa? Que no vamos a encontrar, como en América y como en Asia, grandes cantidades de cordilleras o principales elevaciones. Al contrario, lo que más encontramos es una gran depresión que corresponde a la zona del Valle del Rift y obviamente la zona rodeada de los famosos volcancitos. Pero casi siempre es todo regular. ¿Qué más encontramos también? No tiene muchos ríos, son pocos ríos, pero grandes, como el Nilo, por ejemplo, que es muy recordado por su tamaño. Inclusive antes se consideraba el río más largo, antes de poner al Amazonas en dicho espacio. Pues más o menos ya íbamos entendiendo la situación, ¿no? ¿Qué más sabemos? En África vamos a encontrar a su vez también un conjunto de problemas sociales. Estos problemas sociales van en función de un conjunto de enfermedades, inclusive enfermedades únicas del lugar o graves como el tema del SIDA. Ellos conviven con el VIH-Sida. No es que es un grupo pequeño de personas que tienen dicha enfermedad desarrollada, sino que es amplio el porcentaje e inclusive lo ven común, como enfermarse de una gripe. El tema del analfabetismo
Es mayor en esta zona, especialmente pues en el tema de los niños. Y pues la presencia aún de grandes tribus, cosa que ya en otros lugares se ha ido reduciendo, se han convertido en comunidades de protección, como en el caso del Perú, pero allí sí encontramos tribus aún. Su división política, vamos a ver aquí, corresponde a 54 países independientes, 8 territorios dependientes y 2 estados no miembros de la ONU. E inclusive en esta zona encontramos nosotros países no reconocidos, como Somalilandia, por ejemplo. Son países que se van desprendiendo de los ya independientes, pero todavía no son reconocidos en la ONU ni tampoco pues en los mismos países de los cuales se quieren dividir. Una problemática que tiene África es la independencia de pequeños estados que por conflictos bélicos se van dividiendo, pero estos no pueden subsistir solos y terminan sumiéndose en mayor pobreza. Los 54 países independientes formaron lo que se conoce como la Unión Africana. Es la Unión Africana. No es una unión similar a la de Europa para un desarrollo económico mayor, no superior, sino por el contrario, es la búsqueda de subsanación de los problemas que tienen. Claro que se busca un desarrollo económico, pero pasar de un lugar a otro, como en el caso de Europa, no se va a suscitar. Y es poco a poco. Al inicio, Marruecos, por ejemplo, no formó parte y se ha sumado ya a este proceso de ayuda y desarrollo de los países africanos. Ahora, hay que entender también que no todos los estados africanos son pobres, y lo digo en materia económica. Los países del sector norte suelen ser los de mayor desarrollo. ¿Por qué? Por su cercanía a la zona asiática. Más que todo, a los recursos petroleros. Inclusive, ¿no? Cuando nosotros miramos a los de Libia, Argelia, Egipto y el mismo Marruecos, por el cual ya saben no se quiso sumar por su desarrollo, vemos el prototipo físico de un asiático. Después, vamos a encontrar en todo esto, la zona norte y la zona oeste, lo que se conoce como el desierto del Sahara. Ahorita lo vamos a ver. ¿Y por qué lo vamos a mencionar aquí, esta parte, ¿no? Norte con la división política. Porque como los estados que están aquí abajo están debajo del Sahara, se le llama también a toda esta zona África subsahariana, es decir, debajo del Sahara. Y justo coincide que la zona de África subsahariana es la zona que está sumida pues en pobreza, como si el Sahara fuera el límite de los ricos de África con los pobres de África. ¿Listo? Entonces ya más o menos vamos viendo algunos detalles importantes, ¿no? La zona del norte, la zona del oeste, Mauritania, la Costa de Marfil, que por allí tienen pues un desarrollo medio. Vamos a encontrar la zona del este, República Democrática del Congo, Somalia, Etiopía, Kenia, que van por aquí en temas de desarrollo, todavía no son los más pobres. Tenemos aquí Centroafricana, Camerún, los que sufren pues mayor tema de pobreza, igual que los de la zona sur, salvo esta partecita de aquí. Porque Sudáfrica es todo un caso. En la situación que nosotros vamos a analizar en riquezas. Tienen desarrollo, son uno de los más conocidos en África, pero lamentablemente son uno de los países que convive con lo que yo te mencionaba, el VIH-Sida.
Entonces allí nos vamos más o menos situando en sus características. Ahora, en el caso de pobreza, vamos a ver distintos niveles. No es que todos sean súper pobres, pero poquito a poquito vamos a ir avanzando en ello. Listo, llegamos a los aspectos físicos, que es la parte que nos interesa. Los montes Atlas y los montes Drakensberg les llaman los diametralmente opuestos, porque se encuentran justo en las extensiones de frontera. Y Marjorie, por supuesto. Muy bien. Estos de aquí le dicen diametralmente opuestos por su ubicación. Mira, vamos a señalarlos. Uno, Atlas, y el monte Drakensberg. Entonces, lo que puedes notar es sencillo. Uno está en el norte y otro está en el sur. Uno está hacia el oeste, perdón, y otro está hacia el oeste. Noroeste, sureste. Entonces, justo en la transversal de oposición. Para ser exacta, los montes Atlas abarcan las zonas de Marruecos, Argelia y Túnez. Mientras que Drakensberg se encuentra en la zona de Sudáfrica. Si se han percatado, Sudáfrica siempre tiene nombres, en su mayoría en inglés. ¿Por qué? Porque es una parte de África que suele utilizar este idioma. Entonces, por ahí lo vamos a deducir cuando se refieren también a lugares que están en África o en la parte sur, porque justo es la salida, ¿no? La puntita de África que es conocida como la famosa bota. Listo, seguimos avanzando. ¿Qué más encontramos? Tenemos los macizos, Agagar y Tibesti. ¿Y cuál es lo reconocido del macizo de Agaristivesti o por qué están mencionados? Mira aquí, vamos a señalar, voy a utilizar otro color para que lo puedas divisar, el desierto de Sahara. Y el desierto de Libia. ¿Y qué tienen de curioso estos macizos? Están en el medio del desierto del Sahara, porque es extraño encontrar en muchos desiertos los famosos macizos. ¿Mm? Listo. Entonces, esto es lo más importante de estos dos macizos, de Agagar y Tibesti. Se encuentran en Chad y Argelia. ¿Qué es lo que tenemos que recordar de ellos? Que están dentro del desierto del Sahara. Se ve. Voy a escribirlo con negrito mejor. Chad y Argelia. Listo. Seguimos avanzando. Entonces ya tenemos Atlas y Drakensberg por oposición, noroeste, sureste, a Gareth y Besti en la zona norte, dentro del desierto del Sahara, que es lo que más se menciona. Y obviamente ya en el caso del macizo etíope, pues ahí estamos mencionando la zona de Etiopía, porque es más sencillo. El Kilimanjaro es el punto más elevado del continente, lo vimos la semana anterior en el cuadro. ¿Y dónde está el Kilimanjaro? Aquí.
Ahora, ¿qué es lo que se va a resaltar de ello? Ya acá viene lo importante. Mira, nosotros vamos a ver el camino del río Nilo. Es un camino longitudinal noreste, y va a llegar hasta el lago Victoria, el tercer lago más grande, porque primero es el Caspio, el segundo es superior y luego el lago Victoria. Listo, ahí está fácil, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que ellos van a ir en camino o se van a emplazar para el famoso valle. Vamos a resaltarlo de rojo, que es el Valle del Rif, que no solo es un valle de agricultura, sino que inclusive es una fisura, es una fractura geológica. ¿Y por qué van a sembrar en una fractura geológica, dices tú? Sencillo, por la misma razón que encontramos personas cultivando debajo de los volcanes, porque las zonas de magma son buenas para agricultura. En este caso, lo encontramos pues en la zona del Valle del Rif. Vamos a encontrar allí que a pesar que tiene explosiones magmáticas o zona magmática, pueden hacer agricultura. Entonces es la secuencia, viene el Nilo, luego viene hacia abajo el lago Victoria, el tercero más grande, y se emplaza el Valle del Rif. Entonces, si te das cuenta, no es muy difícil la formaciones de relieve de África. Tienes una parte llana, o sea, la parte norte es llana, planita, es desértica, porque está pegada hacia la zona ecuatorial. Aquí está la línea ecuatorial. Listo. Luego bajas con el Nilo, lago Victoria y Valle del Rif. Y seguimos con desiertos. ¿Por qué? Porque recuerda que la mayor cantidad de desiertos se encuentran en 30, mientras que el Sahara y el de Siria se encuentran pegados al Ecuador. Esa es la razón por la cual el desierto del Sahara es el más cálido de todos. Pero justo en 30 vamos a encontrar el famoso desierto del Kalahari. ¿Qué tiene este desierto de Kalahari? Que se encuentra igual en la zona de Sudáfrica. Entonces, la zona de Sudáfrica forma un desierto y alrededor de este desierto están formados también los montes Drakensberg. ¿Listo? Ya nos vamos situando. En mesetas tenemos la meseta de Adamawa, que la vamos a encontrar en Nigeria, Camerún y República Centroafricana. Poner aquí Nigeria, Camerún y República Centroafricana. Tenemos la meseta Darfur, Bie o Bangui también, que son importantes, pero no son tan recordados como la trabajada ahorita. Y la meseta etíope, que se encuentra obviamente cerca al macizo etíope. En desierto Sahara, ahí está Libia, lo encontramos hacia arriba, los dos cálidos. El desierto arábigo, cercano obviamente a la famosa península arábiga, que es la zona conocida de Asia, que es la unión. Aquí vamos a encontrar el canal de Suez. ¿Se acuerdan que la semana anterior decíamos la unión entre Asia y África era el canal de Suez? Aquí está. Y acá está la zona de Etiopía. Y vamos a encontrar también uno de los importantes, que es el Kalahari, que está bajito. Penínsulas. La de Somalí, la península del Cabo y el Istmo de Suez. El Istmo de Suez ya está recordado, y de las penínsulas, la península más importante es la península del Cabo, ¿no es cierto? Por su predisposición, acá tenemos la península de Somalia y conexión a la zona de Asia. Acá tenemos la zona final de Cabo Buena Esperanza y la zona de Cabo Verde. ¿Listo? Ya nos estamos ubicando. ¿Y qué más tienes que saber? La parte de las islas. Tienes aquí la famosa isla de Madagascar, conocida como una de las islas de mayor diversidad o de biodiversidad, pero a su vez
una de las islas más afectadas por la deforestación. Aquí crecen las especias. Vainilla es lo que más se desarrolla en esta zona. Y Seychelles es una isla muy chiquita, pero es una isla que tiene mucho dinero. Listo. Entonces recordamos, hacemos un recuento rápido. ¿Qué vamos a encontrar en el relieve africano? Primero, visualizas la forma de la bota. Está situado en los cuatro hemisferios. Te vas hacia el norte, encuentras el monte Atlas, que apertura en oposición al monte Drakensberg. Debajo de los montes Atlas encontramos el desierto del Sahara. Dentro del desierto del Sahara encontramos los macizos de Agar y Tibesti. Al norte de estos macizos está el desierto de Libia. Nos vamos hacia el medio, bueno, hacia el medio, pero de la zona norte, es decir, pegados hacia el este, y bajamos de forma longitudinal en el río Nilo, llegamos al tercer lago más grande del mundo, que se encuentra dentro del Valle del Rif. El Valle del Rif es la fractura geológica, luego nos emplazamos, bueno, encontramos por ahí el Kilimanjaro, y nos emplazamos hacia el desierto de Kalahari, uno de los más cálidos de la zona también, pero después obviamente del Sahara y la zona de Sudáfrica. Para el lado oeste vamos a tener dos islas, la isla más fértil y de mayor diversidad, que es Madagascar, y una de las islas de mayor posesión económica. Muy bien. Y cerramos con los ríos. Yo les dije que eran muy pocos y eran grandes. Aquí está el río Nilo, vemos aquí el río del Congo, el río Níger, el Zambeze. Y en el caso de los lagos, ahí vamos a parar un poquito porque tenemos que explicar todas las tipologías que existen pues en estos lagos. Antes de seguir avanzando, es importante ver unos videitos de dos lugares básicos de África. Uno es el Valle del Rif y el segundo, no menos importante, la isla de Madagascar. Vamos a colocar entonces nuestro video del Valle del Rif. Bien, un ratito está cargando nuestro archivito. Muy bien, vamos con el Valle del Rif primero. Todos dicen que el Valle del Rif es la formación de un nuevo continente. ¿En qué sentido?
Muy bien, chicos. Hemos visto entonces la realidad de lo que se suscita en el Valle del Rift. Hay importantes detalles que se pueden mencionar con esta zona. Por ejemplo, en el 2018 se encontró una grieta, la grieta, de Narok. Esta grieta tiene 15 metros de profundidad y 20 metros de ancho. Es una de las grietas más grandes de las últimas encontradas. Después, otro dato importante en el Valle del Rift sería también las constantes emersiones de lava que se vienen dando en la zona y los temblores que se provocan también, ¿no? Y otro de los datos que también resalta mucho es obviamente la formación de nuevos volcanes, no dentro, sino alrededor del Valle del Rift. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de la formación común, debido a que adentro lo que se está formando es una dorsal, que ya saben que no es un volcán propiamente dicho, porque no tiene cráter. Y el Kilimanjaro, que es el que vemos aquí, ¿dónde se encuentra? Debajo de la zona de Kenia, para ser exactos, en la zona de Tanzania. Justo cerca o antes de la formación del famoso lago Tanganika. Muy bien, chicos, va una pregunta para ustedes. No prendí mi camarita, vamos a ver otra vez. La pregunta es la siguiente. ¿Vivirías en una zona del planeta que tuviese 60 grados de temperatura? A ver, cuéntame, ¿vivirías en una zona del planeta que tuviese 60 grados de temperatura? No, dice imposible. Mueres. Le cuento, o les cuento, mejor dicho, a ustedes, que en el desierto de Libia, aquí, aquí, hay una comunidad, un pueblito chiquito. Voy a escribirles el nombre, Al-Sasiyah. Si es que lo escribo bien, el pueblo de Al-Sasiyah. Si no me equivoco, está bien escrito. Este pueblo de Al-Sasiyah o Al-Sasiyah vive usualmente en temporadas de 58 grados Celsius. Imagínate, viven al medio de un pequeño desierto. Son los datos curiosos que tiene África. Y otro de los datos curiosos también es lo concerniente a sus tipos de lago. Pero ya les dije que todavía no vamos a entrar lagos hasta que expliquemos, obviamente, el tercer elemento que les dije que íbamos a ver en video, porque vimos dos cositas, el tema de la pobreza, el tema del Valle del Rift, y ahora nos faltaría, no menos importante, las riquezas de Madagascar y la deforestación de la zona. Muy bien. Hay un animalito muy bonito en la zona de Madagascar. Uy, no nos deja, no nos deja.
Chicos, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Esta parte que dice que los bosques desaparecieron corresponden a un 70% estudiado. Se había dicho entonces que el 70% de la superficie de Madagascar había sido deforestada. Por eso cada vez que se comenta el tema de la deforestación, el mejor ejemplo, que valga la acotación extraña, ¿no? El mejor ejemplo cuando en realidad es una problemática de deforestación sería en Madagascar. Muy bien, y vamos entonces, me estaba adelantando al tema de los ríos. ¿Qué tan importante es África en el tema de ríos? Y les cuento que es considerado como una de las zonas con la mayor cantidad de ríos exóticos. Victoria vendría a ser entonces el tercero más grande por extensión. Tanganica vendría a ser uno de los más profundos. Para ser exactos, le llaman el segundo más profundo después del lago Baikal, ¿no?
Segundo más profundo. En profundidad. Listo. Niassa o Malawi. ¿Dónde está ese, profesora? Te voy a señalar. Aquí está. El lago Malawi, ¿no? ¿Qué tiene este lago? ¿Por qué se le recuerda tanto al Niassa o Malawi? Es el río que tiene la mayor cantidad, perdón, el lago que tiene la mayor cantidad de peces se podría decir, prototipo continental de masa de agua dulce, porque estaríamos hablando de las corrientes, ya clasificando a los ríos que tienen más pececitos, ¿no? Pero ¿esos son los únicos ríos que encontramos en el lugar? No. Les cuento que existe el lago Níos. Este lago Níos es considerado el más venenoso. Inclusive hubo una época en que el lago, solo por botar vapor, llegó a matar a los animales que se encontraban, inclusive muchas personas, hubo otras que quedaron enfermas que se encontraban más o menos hasta 5 a 10 kilómetros de este lago. ¿Y por qué es un lago venenoso? Porque se encuentra dentro de un volcán. Muchos aseguran que es la cercanía al Kilimanjaro. Sí, correcto, Luis Ángel, fue noticia. ¿Mm? Sí, no es algo más o menos de National Geographic o algo así, sino que fue una noticia por la cantidad de muertes que se desempeñaron allí. Y además encontramos también el lago Redva, que es un lago rosa. ¿Se refiere a rosa de color? Sí, efectivamente, es un lago con agüitas de color rosado. Y no es el único lago rosa. En Canadá encontramos también otro lago similar. Por eso le dicen la zona con los lagos más exóticos. Ahora sí, pasamos al tema de la población y calidad de vida. Ya hemos analizado un poco sus estándares al contar al inicio sobre la riqueza, sobre la pobreza. Pero ¿qué más tenemos? Tenemos una gran cantidad de habitantes, sigue siendo el segundo continente por cantidad de habitantes, le gana a América. Tenemos una densidad que cada vez aumenta, teníamos antes de 32 habitantes por kilómetro cuadrado, ahora es de 41. ¿Por qué ha cambiado 41? Porque hay un aumento poblacional. En estos lugares hay una alta tasa de reproducción. Países más poblados, Nigeria, Etiopía y Egipto. Unos por temas económicos y otros por temas de pobreza, también contribuye esto al mayor elevado número de habitantes, ¿no? Esperanza de vida, miren, 60 años, sí, es la esperanza de vida más baja, profesora, pero es poquito. Ya, les cuento que en realidad la esperanza de vida africana ha mejorado muchísimo, porque se encontraba una esperanza de vida de 45 años, aumentó a 50 y ahora llegó a 60 y está llegando a la esperanza de Asia. Esperemos la situación mejore. La más alta la encontramos en Argelia, considerado también como uno de los países de mayor ingreso por su cercanía pues a las zonas asiáticas y su potencia petrolera. Y la más baja ahorita se encuentra en la República Centroafricana con 53 años. ¿Quién es el que ha mejorado bastante? Sierra Leona, que hace unos años atrás tenía una esperanza de 50.1, siendo la más baja del planeta. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en África también, en esta zona de Sierra Leona? Una sobrepoblación e inclusive una, podría decir, mala administración de justicia, porque en una cárcel que tiene capacidad para 200 personas, encontramos a más de 1000. Y allí vemos nosotros pues esta situación. Antes de ir al receso vamos a utilizar unos minutos, chicos, por el corte que hubo y de ahí ya continuamos con el receso. ¿Ya? Tasa de crecimiento 2.1, va por ahí con los otros continentes, pero mira natalidad. Todos tienen 16 por cada 1000, ¿no? 10 por cada 1000, 6 por cada 1000, 18 por cada 1000 los países, pero acá es 36 por cada 1000, entonces es una tasa de natalidad muy alta, si tienen muchos hijos. La mortalidad también es alta, hemos encontrado que inclusive en Asia, teniendo los problemas que se engloban en el Medio Oriente con los conflictos bélicos o en las zonas de Japón con suicidios o similares, llegan a 7.
mientras que la mortalidad en África es de 12 por cada 1000. Se ha mejorado la situación porque antes morían muy jóvenes, por lo mismo que la esperanza de vida era menor. Y ahora se trata de solucionar todo este tema de las enfermedades que se vienen generando allí. La mortalidad infantil es lo más doloroso, 41 por 1000. Se dicen que aquellos que tienen 10 hijos, usualmente de los 10 hijos no llegan a crecer todos, posiblemente la mitad o menos de ella, especialmente en las zonas pobres. La fecundidad sigue siendo alta y la tasa de analfabetismo, pues como en todos los continentes, es mayor en el caso de mujeres, pero por allí si te das cuenta hay una relación más abismal a otras que son los porcentajes pequeños. ¿Qué detalles sabemos de la población? Hay mayor número de población rural. Esto indica que tiene una zona de pobreza y encontramos más de 3000 grupos étnicos. Esa es una parte cultural que resalta, ¿no? Sin embargo, es una muestra también de los problemas que existen en África, debido a que no se ha llegado a urbanizar todas las zonas. El 80% de África es una población de tez oscura, como la mayoría sabe. Pero, y esto es obviamente por prototipo climático, ¿no? Sin embargo, 20% es de población de tez blanca, que es justo la que está muy cerca a la zona árabe, que es extraño también cuando un lugar se encuentra en la zona ecuatorial, suele ser un poquito más oscuro, pero no es así en estos casos. Le dije, no se olviden de Seychelles. No, ahí está Seychelles, considerado obviamente una de las islas más importantes. Y tenemos a Alto, a Mauricio, Argelia, Túnez, que son justo los que estaban arriba de la zona del desierto. Mientras que los que encontramos en la zona subsahariana, como Níger, República Centroafricana y Chad, tienen una indicación bajísima. Y miren a República Centroafricana, que es 0.3, e inclusive a Níger, menor a la de Haití y menor a la que se desarrolla, por ejemplo, en Yemen, en Asia. Claro que sí, Marjorie. ¿Cuál es el que deseas que retroceda? ¿El de aquí o el de aquí? Níger es considerado ahorita, por cierto, mientras van tomando la fotito, uno de los países más pobres, por no ser exactos, el más pobre hasta ahorita. Y Guinea Ecuatorial tiene 2/3 de la pobreza extrema del planeta, ¿no? Eritrea, por ejemplo, tiene 1/3 de riqueza nada más, bajísima. Listo. ¿Y qué otra cosa podemos encontrar aquí? Es tan bajo el ingreso económico, que cuando una ciudad desarrolla, se le conoce como una de las ciudades más caras. Por ejemplo, Angola tiene una de las ciudades más caras porque dentro de todas las zonas pobres, pues tiene un mayor ingreso. Vamos para recursos, agricultura, agricultura de subsistencia. ¿Por qué, profesora? Porque es más que todo vinculado a la selva alta. Tú ya sabes que cuando es de la selva alta, pues no alcanza tanto para el consumo poblacional, sino más que todo para exportación. Exportación de los que se acá está el problema, de las que se abastecen multinacionales del mismo lugar que exportan hacia ese lugar y transnacionales que también llegan. Encontramos las zonas de petróleo, ¿cuáles? Las que están casi siempre arriba del Sahara, pero inclusive también encontramos en algunas otras zonas. Y miren todas las zonas de oro, de diamantes. Y eso es una cosa anecdótica. Les cuento que regalan diamantes en muchas tribus cuando los visitan, como cuando los incas regalaban oro, porque para ellos es sinónimo de deidades, ¿no? De agradecimiento. Y muchos se aprovechan de esta situación. Muy bien, chicos, ahora sí nos vamos a receso. Ya les quité bastante tiempo, ya recuperamos nuestro tiempo y volvemos. Muy bien, chicos, continuamos con nuestra clase, que descansamos un poquito. Para cerrar la parte de África es muy sencillo, ¿no? Y justo lo estaba escribiendo aquí un poquito, más del 50% de diamantes se producen en África. Y un dato muy curioso, tiene una gran zona cultural.
Por ejemplo, las famosas pirámides. Pero todo el mundo dice, las pirámides de Egipto, ¿no? Las pirámides de Egipto. Claro, las pirámides están en Egipto, pero sin embargo, las pirámides más, o sea, la mayor cantidad de pirámides las encontramos en la zona de Sudán. ¿Por qué no se sabe mucho esto? Sencillo, porque usualmente visitamos los lugares que son menos peligrosos, entonces las personas suelen ir más a Egipto que al mismo Sudán. Y por otro lado, sabemos que esta zona es una zona de safaris, ¿no? Que no todos pues están de acuerdo con estas prácticas, dependiendo pues las medidas que se tomen de cuidado con los animalitos. Listo, vamos cerrando la parte de geografía y vamos con Europa. Europa es muy fácil. Es un continente que se conoce mucho, que se estudia bastante en culturas, en movimientos, en los diferentes cursos que hemos llevado en el colegio, porque al ser los colonizadores de muchos continentes son la base del conocimiento en dichos lugares también. Es un continente cautivante en cultura y conocimientos. Es un continente pequeño, le dicen la Gran Península, el continente peninsular, porque exactamente es como una península de Asia. Este continente tiene muchos aspectos que llaman la atención. Muy bien, y encontramos entonces unos datos importantísimos. Por ejemplo, tenemos pueblos fantasmas. Profesora, ¿cómo es eso de pueblos fantasmas? ¿Qué hay de películas de terror? No, nada. Ya les había comentado un poco cuando hicimos el tema de Rusia, que Rusia tiene muchos espacios vacíos. ¿Por qué? Por el frío. Y justo todos los de allí se van pues hacia la zona de Moscú, que es la capital, que es la parte que está en Europa. Y segundo, no menos importante, no es el único lugar que está en venta de pueblos y casas. ¿Cómo es eso, profesora? No solo te pagan, como les había dicho, por tener hijos, sino que hay varios lugares de Europa que pagan para que te vayas a vivir allí. E inclusive en unas pequeñas zonas de Europa las casas estaban costando desde 2 euros para arriba. ¿Por qué, profesora, van a rematar algo que se supone tiene un valor económico? Porque los de allí no quieren vivir ahí. ¿Por qué? Por el frío. Entonces necesitan generar población y no solo ello, necesitan generar la población infantil porque ellos son un continente viejito. ¿Qué datos curiosos también tenemos aquí? Estonia tiene el índice más alto de mortalidad por drogadicción, cosa que es extraño en una zona europea cuando la mortalidad es bajísima y es uno de los temas que se está solucionando. Claro que el índice no es muy alto. Y algo que también es curioso, en Islandia encontramos, por ejemplo, la zona de los mosquitos. Es uno de los lugares que, al revés de tener, no tiene. Por eso lo fastidian de emblemáticamente como la zona de los mosquitos, porque en realidad no hay. Y otros le dicen los mosquitos fantasma. Es la zona con menos mosquitos del planeta. Todos los países están unidos en su mayoría en la famosa Unión Europea. En la Unión Europea. Sin embargo, tenemos la salida o la ausencia de Reino Unido. Como ustedes saben, Reino Unido quería salirse de la Unión Europea porque no veía el crecimiento y el desarrollo que se había prometido. Ahí vemos algunos de los países europeos, así como los países americanos son famosos, los países europeos también lo son. Si te das cuenta, tenemos capitales de África, pero no las recordamos mucho, por eso no le damos tanto protagonismo a estos lugares para memorizar nombres, porque es más complicado. La zona europea es rica en superficies montañosas y sierras, porque son muy pequeñas. Muy bien. Y lo que vamos a resaltar primero son las zonas de montes. ¿Cuáles son las zonas de montes? El primerito, los montes Urales. Y los montes Urales son la frontera de, ya sabes, Asia y Europa. Y la segunda frontera también
los famosos montes escandinavos. Esta es la parte A1 de Europa, los montes escandinavos. ¿Cómo es la parte A1, profesora? Toda Europa tiene un desarrollo poblacional e IDH elevado, pero la zona nórdica de Europa son los que tienen el IDH más alto. Inclusive Noruega, que está aquí, ha ganado el primer lugar en las pruebas de IDH, destacándolo como el lugar ideal para vivir. ¿Cuál es el único problema? El frío. Algunos también manifiestan que estos lugares tienen la dicha de tener una mejor calidad de vida por encontrarse con menos población, pero sin minorizar su logro, obviamente son países ideales. Donde también va a saltar la parte de Dinamarca, ¿no? Alemania, que están muy cerca, perdón, a esta zona escandinava. Cordilleras tenemos aquí las famosas zonas de los Pirineos, que se junta con la península ibérica. Si tú retrocedes tu mapita, estarías tomando Portugal, España y Francia, ¿no? Vamos a sumarlo aquí para que reconozcas más rápido. En Francia, pues la parte más bajita, ¿no? Luego vamos a resaltar la zona de los Alpes. Retrocedemos y sin contar la famosa botita de Europa, tendríamos entonces Suiza y parte de Francia. Por eso es común escuchar cuando hay la crianza de vacas los famosos Alpes suizos, porque está allí. Vamos a cambiar de colores nuevamente. Los Cárpatos. Y de una vez también veremos los Apeninos. En Apeninos es fácil porque acabamos de ver la botita. Ahí está Italia. Y esta zona de los Cárpatos corresponden pues a Eslovaquia, República Checa, Austria, Hungría, ¿se acuerdan? Por términos históricos. Y ya sabemos que los Apeninos, pues Italia. Seguimos buscando lugares. Tenemos el Cáucaso, los Balcanes. Los Balcanes, los tienes aquí, hacia la zona de Grecia. Por eso es común escuchar en la cultura griega la presencia de los Balcanes. Y el Cáucaso, que nos interesa bastante, está para esta zona, llegando hacia la frontera asiática, nada más y nada menos, lo que antes pertenecía a la zona Rusia, la URSS, ¿no? Lo que se ha ido separando, el Cáucaso. Lo que le dicen también los espacios euroasiáticos. Ya señalamos los montes Urales y los montes escandinavos para la zona nórdica. Ahora, ¿qué es lo que se ha separado aquí? Los famosos espacios, ¿no? Las primeras que hemos mencionado, como son los montes Urales y los montes escandinavos, corresponden a las famosas cordilleras prealpinas. Perdón.
por su formación anterior a la zona de los Alpes, la zona de las cordilleras alpinas. De ahí te vas a acordar por qué vienen los nombres más chiquititos ubicados para la zona sur, mientras que la zona nórdica es la prealpina. Listo. Luego las penínsulas sí es más fácil recordarlos, ¿no? Vamos a encontrar pues la ibérica para la zona española, itálica, la península balcánica. Y en el caso de las islas destacan Gran Bretaña, Islandia, que está cerca a la zona también de Gran Bretaña, y la zona de Creta para la zona de Grecia. Muy bien, antes de pasar a la situación de los ríos, quiero mostrarles algo que es importante, que es la distribución que todos sufren al mencionar la diferencia de Gran Bretaña y de Reino Unido. Entonces lo que vamos a hacer es ver un mapita que nos va a explicar cuál es la conformación de Gran Bretaña y de Reino Unido. Bien, voy a compartir pantalla y esa es la duda que siempre todos tenemos. Profesora, me confundo. Ya, tranquilos, ya no te vas a confundir. Listo. Encontramos allí entonces, mira, isla de Gran Bretaña e islas menores asociadas, de color marroncito. Inglaterra, que es el centro, Gales, Escocia. Isla de Irlanda e islas menores asociadas. Irlanda, Irlanda del Norte. Hasta ahí está fácil. Ya. Ahora, círculo azulito. Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que es el que se ha salido de la Unión Europea. Y el círculo naranjita, todas las que son las islas británicas. Dependencias de la corona, ¿se acuerdan? Douglas y San Petersburgo. Ahora, profesora, ¿y cuándo voy a utilizar cada concepto? Sencillo. Vamos a extenderlo un poquito y añadir. Se suele utilizar el concepto de Gran Bretaña para la designación geográfica. Es extraño encontrar en un atlas el nombre de Escocia, Inglaterra, Gales por separado. Usualmente colocan Gran Bretaña. Y se suele utilizar el concepto de Reino Unido para la división política, siendo el centro o país principal de toda esta asociación Inglaterra. Aquí, listo, facilísimo. Ya conocimos, nos estamos adelantando. Y nos vamos obviamente para los ríos. Ustedes saben que, así como los ríos asiáticos se preguntan mucho, los ríos europeos todavía son los favoritos de todos porque aparecen hasta en los crucigramas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer algunos de los ríos importantes. De todos los mencionados, uno de los países que tienen la mayor cantidad de ríos es Alemania, por donde circulan varios de estos ríos. El Támesis está en Inglaterra, es uno de los centros básicos de la zona europea. Encontramos también, por ejemplo, el Elba, que lo encontramos entre Alemania y República Checa. Tenemos el Rin, también para la zona alemana, por eso es que les mencionaba que siempre se repite pues esta secuencia. Tajo en Portugal. Vamos a encontrar también, ahí está, vamos a ampliarlo para que puedan ver los ríos, el Sena en Francia, Ebro, Ródano,
Po lo encontramos en la zona sur, sur-oeste para ser exactos, Ebro en España, el Ródano en Francia y Suiza, y el Po en Italia. Y el Danubio es uno de los más importantes, considerados como uno de los más largos, uno de los más tranquilos. Se encuentra en la zona alemana, pero se distribuye por casi toda la zona central y este. Y Volga y Ural, cuando uno escucha Ural, ya sabes, Montes Urales, Ural, la zona de Rusia. Pechora lo encontramos también en la zona de Rusia. ¿Y por qué hemos ampliado esta imagen? Porque es importante saber dónde desembocan. Esa es la pregunta que siempre nos hacen. Entonces tú ves aquí la vertiente del Atlántico, Támesis, Mar del Norte, Rin, todas las zonas del Mar del Norte, Mediterráneo, obviamente, fin del Mediterráneo, Mar Negro, frontera con Asia, al igual que lo es el mar Caspio, solo que Caspio ya es relacionado directamente con los ríos rusos. Y en el Ártico encontramos pues la desembocadura del Pechora. Y listo, sencillo. ¿Qué más tienes que recordar? La ubicación de los lagos. Te vas hacia el norte y tienes Mar del Norte, valga la redundancia, y dentro de la curva de los montes escandinavos o península escandinava, Mar Báltico. Te vas hacia el sureste, Caspio y Negro. Hacia el sur, Mediterráneo. No es que el Adriático y Tirreno no sean importantes, solo que se conoce siempre o se resume toda esta extensión con el mar Mediterráneo. Muy bien, calidad de vida y población. Europa es considerada como una de las zonas de seguridad, bienestar. ¿Por qué? Porque usualmente han llegado al equilibrio perfecto entre recursos, población y naturaleza, a pesar que eran uno de las listas de los países que más contaminaba al inicio, contribuía con ese tema del calentamiento global, solucionaron con una serie de impuestos, ¿no? ¿Y por qué le decimos de seguridad y bienestar? Porque allí, por ejemplo, puedes caminar a altas horas de la noche con tu celular, con tus joyas, todo tranquilo. En cambio, si aquí en el Perú haces eso, o en otro país de Latinoamérica, tienes el riesgo a perder tus objetos de valor. Y no solo es eso, sino que hay distintos programas de protección a los trabajadores, a la familia. Por ejemplo, reciben no solo un bono de alimentación para los niños, sino un bono de nutrición y les dan panes especiales, panes cada vez más oscuritos, más negros, porque son integrales e ideales pues para todo el crecimiento del menor. Te quedas sin trabajo y al igual que en Canadá recibes bonos de desempleo. Y les cuento, según las estadísticas, adivinen, adivinadores, ¿cuál es el continente con el que los europeos sueñan contraer matrimonio? Obviamente con las personas de dicho continente, no con la masa territorial, ¿no? ¿Cuáles son las personas y de qué continente con las que los europeos suelen buscar pareja? Cuéntenme a ver si saben. Correcto, Melanie, estrellita para Melanie. América, pero todo América, no, no es toda América. Adivina quién le llama la atención. Cuéntenme. Por ahí muy bien, excelente, Elvio. Latinoamérica, ¿no sabían? Hispanoamérica, muy bien, Melanie. Sí, muy bien. Así que si tienes el sueño de tener tu pareja europea, puedes ir porque eres el boom. Pero Sara, ¿cómo es eso? Les encanta mucho y hay dos cosas que dicen los europeos. Lo primero es la alegría que tienen los latinos, el ritmo para bailar, la forma en que interactúan, son muy sociables.
Por ejemplo, en Europa cuando vas, ¿no? Tú ves allí en los trenes todos calladitos, leyendo, pero tú sabes que entra un latinoamericano porque entra hablando, conversando, todas las cosas, es parte de. Y lo segundo que les llama mucho la atención es el prototipo físico, porque ellos no ven ese prototipo allá. Inclusive, como no pueden casarse tanto con latinoamericanos, porque no es que Europa esté sobrepoblado de latinoamericanos, suelen casarse con las personas de Oceanía. Se casan mucho con Filipinas, e inclusive ahora con africanos, le han dado pase a los africanos, porque antes los africanos al inicio llegaban, no eran tan bien vistos cuando llegaban a Europa, pero luego vas a encontrar muchas parejas entre europeos y africanos, europeos y asiáticos. Pero ellos dijeron en muchas de sus entrevistas, así en televisión, sus concursos que hacen, preguntas y todo, que su sueño de los europeos son los latinoamericanos. Problema nada más que encuentras en esa historia de amor perfecta es que las mujeres tienen más posibilidad de tener una pareja con europeos. ¿Cómo es eso? Una pareja tradicional. ¿A qué se refiere? Que los europeos, los varones, pueden casarse con una latina y tener varios hijos. Inclusive pasa lo mismo con las asiáticas, porque es parte de su cultura, ¿se acuerdan? Tener bastantes hijos. Con las asiáticas llegan a tener hasta 6 hijos, 7 hijos. Con las latinas 3, 2, no es tanto. Pero cuando un varón latino va para Europa, por ejemplo, se le hace complicado formar ese tipo de familia tradicional, porque en Europa han decidido las mujeres no tener hijos, o también tenerlo a partir de los 35 años, 38 años. Entonces, para ese concepto de familia tradicional, ellas no están tan aptas o preparadas según su ritmo cultural. Y eso es. Muy bien. Pero seguimos hablando, su densidad es amplia, por supuesto. ¿Y por qué es tan denso, profesora? Porque es un continente chiquitito, tiene casi toda la población, históricamente hablando, era el que tenía más población, donde se sabía más, me refiero a que se conocía más de ellos. Y además, con la presencia de los inmigrantes, pues esto aumenta. Y la menor densidad es Islandia, donde tampoco hay mosquitos, como les contaba. La esperanza de vida, que es esperanza pues elevada, perfecta, ¿no? Ahí tenemos la zona de euros 82, Unión Europea 80, y mira, San Marino 85, 84 en Suiza, y la más baja en Moldavia, que es término medio en realidad, no es tan baja como se cataloga. Y en el caso de la zona nórdica, es la zona euro, la que tiene pues mayor desarrollo. ¿Qué tiene la zona nórdica? ¿Por qué llama tanto la atención? Su sistema educativo es excelente. Más allá del tema de riqueza, distribución poblacional, como ustedes ya han escuchado, la educación es excelente en las zonas de Finlandia, Noruega y Suiza, o Suecia, perdón. En el caso de Finlandia, ustedes saben que el modelo educativo ha eliminado los cursos y ha eliminado los exámenes. Allí no llevan cursos ni exámenes. Uno de los primeros cursos en ser eliminado fue matemática. Será ¿cómo van a eliminar matemática? Es la base Ojo, nunca dije que eliminaron el aprendizaje de matemáticas ni el conocimiento matemático, sino el curso tradicional donde se enseña matemáticas sentado en un aula, en una carpetita, con tu cuadernito, para generar problemas o enunciados que no resuelves nunca o utilizas en la vida. Entonces, ellos trabajan por un modelo transversal, no solamente de temas, sino de cursos. Hacen proyectos, por ejemplo, vamos a construir tal cosa y en esa construcción aprenden ciertas fórmulas matemáticas, ciertas cosas. E inclusive el horario de Finlandia es muy reducido. Ya en Alemania, ¿no? En Dinamarca también tienen ese estilo, en el cual están casi todo el día en el colegio. Pues es extraño, pero no hacen clases exactamente, similar a los colegios particulares, que tienen eso de los talleres. Pero ahí es más libertad, ¿no? Tratan de llevarlos al aire libre, de no sentarlos de manera tradicional. Entonces han cambiado pues su sistema que también utiliza, se acuerdan en la clase anterior, los países de los tigres educativos que están al sureste, como Singapur. Solo que Singapur ellos tienen un poquito más de metodología tradicional histérica en el sentido de llamar la atención, pero es un buen sistema de aprendizaje. Es bonito, es muy bonito. No se sabe si es que también funciona porque ya tienen un desarrollo económico elevado, entonces es más fácil llegar a ese tipo de pensamiento. Y les cuento, ya en el Perú han llegado algunos nidos con ese pensamiento nórdico. Los nidos allá son pintados de color blanco, sin muchos colores, nada que el dibujito de ahí de las princesitas, de los muñequitos, nada. ¿Y por qué dices tú, profesora, si a todos los niños les gusta?
Es que dice que el aprendizaje de los niños es mayor cuando ven sistemas en blanco, es decir, cuando no hay muchos colores, porque ellos aprenden a crear y llenan en clase las paredes. Pintan, no solamente papelógrafos, cosas así, sino también pintan diseños en paredes, en cosas donde ellos llenan sus paredes de colores. Un sistema muy moderno en esos lugares y que también han llegado niños aquí, que para un padre sería complicado. Exacto, Melanie, como algunas universidades particulares, ¿no? Pero ¿cómo lo logran también? Sencillo, es que también hay más universidades. Nosotros en países latinoamericanos no es que queramos ponerte un examen, porque es obligatorio, ¿no? Sino que sabemos la realidad que no son tantas las universidades estatales, públicas. Entonces necesitamos, pues, seleccionar el número de personas que ingresan. Es ello, entonces falta un poquito en la inversión. Y que también, como yo les digo, hay que ver las realidades en general. Tienen pocos habitantes. Al tener pocos habitantes, hace que tengan, obviamente, un sistema quizás de mayor acceso de recursos, ¿no? Es importante. Europa es urbana. Profesora, pero ¿cómo es posible que una zona desarrollada tenga tanta ruralidad? No, ojo, si ellos todo lo vuelven urbano, se acabó su agricultura. Y ustedes saben que Europa es una zona agrícola y ganadera. De ahí vienen las vacas lecheras. Entonces no eliminan ellos. Pero ir a una zona rural, pues es diferente a una zona rural de aquí. Allá tienen el internet, tienen todas las cosas normales. Llegas a, por ejemplo, un establo y el establo tiene calefacción para los animales por el frío que hace allí. Es un cuidado distinto. Solamente se llama rural y urbano por el tipo de vivienda y por el tipo de expansión que tiene. Nada más. Y de H alto los países, pues, nórdicos, los buenos también en desarrollo como Suiza, Irlanda. Y bajo, Moldavia, Ucrania, Azerbaiyán. Ya saben, pues, los que tienen los conflictos. Moldavia es medio bajo, ¿ah? Por ejemplo, aquí ahorita está en bajo, puede ser que el otro año esté en medio. Se fluctúa mucho su crecimiento y reducción allí. Después de la pandemia ya hemos visto varias crisis económicas, inclusive en España está entrando pues en temas de crisis económica. Y mira, eso es interesantísimo. Antes de la situación pandémica, la natalidad de Europa era 11 y la mortalidad era 11. Entonces, si tú sumas y restas la tasa natural, ¿cuánto te sale? Obviamente nos da, no encuentro el igual, ¿dónde está el igual? Ya, nos da, ahí está, no, eso no era. Cero. Listo. ¿Eso qué significa, profesora? ¿Te acuerdas para qué se restaba natalidad menos mortalidad? Para la tasa de crecimiento natural o vegetativo. No hay crecimiento poblacional. El único factor de crecimiento poblacional que tenían era la inmigración, pero después era cero. No había aumento de población. Profesora, ¿y por qué aumentó tanto la mortalidad? Hasta donde yo sabía, la tasa de la mortalidad europea era menor, profesora. ¿Y por qué 11 si se supone que viven bien? Ah, les cuento el detalle. Europa ha comenzado a envejecer, la población se está volviendo mayor. ¿Y qué pasa cuando la población se vuelve mayor? Saben que llegan a los 80, 85, 90 años, pero la población va a morir. Entonces, la mortalidad se elevó por la muerte de personas mayores. Similar, estaba equiparado al número de nacimientos. Ahora, luego de la pandemia, pues vamos a ver qué habrá pasado en la demografía de los distintos continentes. Recursos, agricultura y ganadería, una agricultura de cereales como la costa norte y una ganadería más que todo como la sierra, vacuna. El baby boom, puede ser, quién sabe, ¿no, Melanie? Al final eso es lo que van a buscar para tratar de poblar nuevamente los continentes, pero creo que eso se va a dar luego de la estabilización también del COVID, que hasta ahorita no llegan estabilizado del todo. Actividad forestal, porque obviamente casi toda la zona es bosque templado y taiga. Y minera, especialmente, ¿qué cosa, profesora? Hierro y carbón, ese es el principal boom. Y bueno, lo que está pegado hacia la zona rusa y parte de Noruega, gas natural y petróleo, que es más vinculado pues al mismo desarrollo que tiene Asia. Y ahí vemos muchos de los recursos que se desarrollan. Industria, si Norteamérica ha tenido un desarrollo industrial, obviamente Europa lo tiene en un avance mayor. Automotriz es la base, es la zona de autos. Aeroespacial, nuestro satélite y nuestro buque oceanográfico Carrasco han sido hechos en Europa, para que más o menos tengan idea de la confianza que se tiene a sus
productos e inclusive pues el tema del trabajo de la siderúrgica, de lo que te lleva del hierro al acero. Muy bien. Y Oceanía, profesora, ¿qué hay aquí en Oceanía? Fácil, aquí es sencillo. ¿Te acuerdas esto que hemos desarrollado en Asia de las zonas? Aquí también. Esto es lo principal en Oceanía, lo que no te puedes olvidar. Vamos de frente aquí. Australasia, perdón. Zonas de islas grandes. ¿Qué más, profesora? Desarrollo económico. ¿Listo? Australasia viene de Australia, solamente es Nueva Zelanda. Listo. Seguimos. Melanesia. Se le llama las islas de color. ¿Por qué, profesora? Es oscura, a diferencia de lo que llegaron a Oceanía, que ustedes saben que ha sido más por migración. En cambio, ellos son los verdaderos de Oceanía. Segundo, no menos importante, problemas económicos. ¿Por qué se desprendieron del yugo de protección de Australasia? No están de acuerdo con ellos culturalmente y se separaron. Problemas económicos, Papua Nueva Guinea, las Islas Salomón, características del lugar, las Islas Fiji. Micronesia, micro, chiquito, islas pequeñas, más o menos 1500 islas, donde destacan las Islas Marshall, ¿no? Como una de las importantes, pero la principal es la Guam, la más grande de las chiquitas. Y aquí están las famosas fositas. Y en este lado encontramos también Polinesia. ¿Y quién es Polinesia, profesora? Sencillo. P de Pacífico. Profesora, pero se supone que Micronesia también está en el Pacífico. Sí, es verdad. Pero estas son las que están más pegadas al Pacífico. Segundo, problemas volcánicos. Islas volcánicas. Dorsales, en otras palabras. Y tercero, no menos importante, la mayoría son dependencias americanas. Polinesia. Listo. Aquí está lo que mencionábamos un poco, parte de su desarrollo, los lugares más mencionados. Y vamos por la parte física. Aquí es muy sencillo. Lo principal que encontramos en la cordillera es la Gran Cordillera Divisoria. Y lo segundo, no menos importante, los Alpes neozelandeses. ¿Dónde están? Nueva Zelanda. Listo. Punto más alto de Oceanía, dijimos el Punkan Haya. ¿Dónde se encuentra? En la zona pobre de Nueva Guinea. Recuerda que la isla de Nueva Guinea se divide pues en la parte de Indonesia, que es Asia, y la zona de Papua Nueva Guinea. Desiertos se encuentran en la parte de Australia, en la zona de mayor cantidad de biomas, menos el primero, el de bosque tropical. Y las mesetas, ¿no? Kimberley. En esta zona cultural destaca, más que su capital, que es Canberra, su zona de turismo, que es Sydney. Ríos Murray y Darling son los más mencionados en la zona, obviamente, de Australia. Población absoluta es un espacio de casi no hay densidad, 5 habitantes por kilómetro cuadrado. Y te cuento algo que es muy interesante. ¿Cuántas islas encontramos en Oceanía? 40.000 islas. Profesora, ¿de personas? No, estados es otra cosa. Y te cuento que en Australia hay más canguros. Pero ojo, hay más ovejas que canguros. Inclusive hay muchas islas que le pertenecen a Australia con puras ovejas, nada más. Población urbana, mayoritariamente urbana, porque estamos hablando obviamente de las zonas desarrolladas de Australasia. Mayor IDH, Australasia, menor IDH, Melanesia, islas de color. Recursos o actividades económicas. Sencillo, si te digo que hay más ovejas, tenemos que ver o hablar de agricultura. ¿Pero para qué tienen las ovejas? Para utilizar su lanita. Entonces tienen una industria vinculada a la ganadería, una industria textil. Segundo, todo lo que es agricultura, agricultura de cereales, agricultura
Puede ser tanto como costa norte y como selva alta. Si te das cuenta, casi todos los continentes tienen la misma agricultura. Por eso es el boom de la agricultura en América Latina. Minería de hidrocarburos va a destacar una variedad, tiene diamantes, tiene hierro, oro, pero obviamente casi reducido, ¿no? Y hay depósitos de petróleo tanto en Nueva Guinea como en Australia. Pero, sin irnos muy lejos de la realidad que todos conocemos, obviamente no puede faltar en Australia el tema del turismo y el tema de la pesca, porque están pegados pues a la zona del Pacífico. Actividad forestal, bosques naturales más que todo templados, y las zonas industriales, seguidos de qué? De la siderúrgica por el hierro y obviamente de la industria textil. Muy bien, chicos, terminamos. Está súper fácil ahora nuestras preguntillas. Y vamos con las zonas marcadas en África. En este caso, de los ríos. Retrocedo. Aquí. Listo. Empezamos entonces la primera pregunta, porque nos falta cívica. A partir de la imagen, determine el curso superior de A abarca territorio de Egipto. Egipto es el país que abarca el curso inferior de A, río Nilo. Respuesta incorrecta o correcta. En este caso sería incorrecta porque es su curso inferior. ¿Qué significa esto, profesora? Que como nosotros hemos contado, la ruta del río Nilo es así, longitudinal, ¿correcto? Longitudinal. Y obviamente abarca la zona de Egipto, pero cuando está subiendo. ¿Eso qué significa? Que no nace arriba, sino nace en la zona del Valle del Rif, lago hacia arriba. Entonces, Nilo no es endorreico, sino es exorreico. Listo, seguimos. Dos. La desembocadura de B se ubica al este de Madagascar. Incorrecto. B es el Zambeze y es al oeste, porque Madagascar es la isla, pues, obvio. C. Atraviesa la República Democrática del Congo, perdón. ¿Quién es C? El río Congo, verdadero. D. Río Níger, obviamente, por secuencia, desemboca en el Golfo de Guinea y esto es correcto. Entonces, ¿qué tengo que aprenderme aquí? La zonificación de los ríos. Una pregunta que es rebuscada, es decir, los ríos de África no son muy preguntados, pero sí es importante, pues, reconocer su camino. Dos, el continente europeo es una forma irregular con entrantes, salientes, resultantes de la versión marina, verdadero y falso según las zonas marcadas. W es la península que contiene los países Noruega y Suiza. Verdadero o falso. W es la península escandinava y es Suecia, no Suiza. ¿Se acuerdan que yo estaba pronunciando? También le dije disculpen porque le dije al revés igualito. San Marino es un estado que se localiza dentro del territorio X. Esto es verdadero, entonces ya sabes dónde está San Marino. Para la zona de cercanía con Italia. Y es el istmo que comunica la península ibérica y el norte de África. Y esto es falso, porque es el estrecho de Gibraltar, ¿se acuerdan? Que lo mencionamos como unión. Inglaterra es la nación que ocupa mayor extensión en el de la isla Z. Verdadero. B. Europa es el continente que presenta mayor IDH. Sin embargo, existen países que no superan el valor de 0,7, como Moldavia, Ucrania, Azerbaiyán y Armenia. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tienen en común y por qué pasa ello? Ser miembros de la Unión Europea, ser superoriental, poseer mayor expectativa de vida al nacer, mantener una economía central planificada. Obviamente es la B, su ubicación o cercanía con Asia. Papua Nueva Guinea es considerado uno de los países de mayor diversidad lingüística en el mundo, ya que en él se hablan más de 800 lenguas. En relación a otras características del referido estado de Oceanía, identifica los enunciados correctos. Ocupa totalmente la isla de Nueva Guinea. Falso, porque dijimos que una parte es de Asia, que es Indonesia. Forma la región de Melanesia, esto sí es correcto.
Posee el monte más alto del continente. Falso, porque el más alto es el Puncak Jaya y está en Nueva Guinea, sí, pegado hacia la zona de Papua Nueva Guinea, pero exactamente en Indonesia, es decir, en la frontera. Registra el índice de desarrollo humano bajo, sí, verdadero, letra C. Es importante recordar esto de aquí. Es la zona de Nueva Guinea. El país que pertenece a Nueva Guinea, Oceanía, es Papua Nueva Guinea, pero si te das cuenta, el punto del Punkan Jaya está casi en la frontera, en la zona de Indonesia, que es Asia. Muy bien, bellezas, terminamos y nos vamos rápidamente para Cívica. Les tengo preparados una diapositiva adicional, pero vamos a subir la verdadera. A veces, chicos, los temas son tan grandes que nos demora un poquito. Hay temas de geografía que demandan casi toda la hora y hay temas de cívica que también. Entonces ahí vienen las complicaciones. Están subiendo ya nuestros archivos. Listo, falta poquito, vamos, falta poquito. Listo, vamos, vamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer primero? Hoy día nos toca hablar del SINAGER, ¿correcto? ¿Qué vamos a hacer? Empezar hablando de dónde está el SINAGER. ¿Qué es eso, profesora? No entiendo ya. En otras palabras, hoy día vamos a ver el SINAGER, la policía y las Fuerzas Armadas, que en resumen se conoce como la Defensa Nacional. Vamos a hacer un bosquejo rápido. Si tienen alguna duda, alguno entiende, me avisan. Vamos a avanzar. He tomado muestra de las diapositivas oficiales de las diferentes instituciones que vamos a mencionar. ¿Qué es la Defensa Nacional? Esto lo dice ¿quién? La Secretaría de Defensa Nacional. De ahí lo he extraído. Es un bien público que cumple una función esencial para la existencia del Estado. En otras palabras, la Defensa Nacional es aquella que procura que tú tengas bienestar, tranquilidad y seguridad. Así de sencillo. Tenemos la Constitución Política del Perú, lo que dice que la defensa de la persona es el centro del Estado y que el encargado de la defensa nacional obviamente tiene que ser el gobierno del Estado. ¿Qué es el CAEN? Es el conjunto de decisiones o provisiones que se tome para el cuidado de la defensa nacional. Muy bien. ¿Cuál es la concepción moderna de defensa nacional? Sabemos nosotros que los estados después de la Guerra Mundial quedaron pues heridos en el tema de paz, de unión de pueblos, entonces lo que se busca es que eso no pase más. Entonces, para que no pase, tienes que cuidarte. Nadie dice que hagas guerras, o sea, las Fuerzas Armadas de los países no están para provocar guerras, es para cuidar y para defender su territorio por si se diese la posibilidad de una, para evitarlo, salvo que esto ya no se pudiese evitar. Objetivos de la defensa nacional. Mantener tu soberanía como Estado, seguir manteniendo tu régimen democrático, ver la posibilidad de mantener la paz de la manera total posible, crear una identidad nacional, por eso nosotros sabemos, somos peruanos, ese es el punto de identificarte con, por eso tienes una protección del territorio, y proteger los intereses del pueblo. ¿Qué busca la defensa nacional? Mantener la independencia, vencer las resistencias que otros estados opongan cuando vamos en objetivos nacionales. Eso vencer no significa hacer guerra, sino que tratar de unirnos en la protección del país. Vulnerar o disminuir, minorizar todos los riesgos de pérdida de democracia en un territorio. Es decir, nada con otros países, sino interno. Y protegernos ante cosas que amenacen nuestra tranquilidad o seguridad que no sean sociales, sino naturales. Es constante en nuestro territorio y aquí está donde estamos ingresando al SINAGER. Hay una defensa interna, que es el cuidado, obviamente, de nuestro país, en nuestra sociedad. Inteligencia, que es la protección de nuestros secretos de Estado hacia el exterior. Movilización y migración poblacional. Defensa externa frente a las guerras. Y la defensa civil frente a los desastres naturales.
La defensa nacional se da en dos rubros, en el rubro interno y en el rubro externo. La seguridad interna, o también llamado orden interno, que es el orden nacional, corresponde a la protección de la seguridad dentro del país y el externo fuera del país. Lo que buscas en el orden interno, en el orden público y en el orden o moral nacional, es que nada perturbe la tranquilidad de la población en el uso de sus derechos, democracia, asistencia y recepción de servicios básicos y obviamente en la consecución de satisfacción de sus necesidades. Y en el caso externo, es más que todo la protección de la independencia y soberanía. ¿Qué se hace para proteger ello? Se utilizan lo que hasta ahorita se ha escuchado bastante por fenómeno del niño, ¿se acuerdan? Con un estado de emergencia en el norte del país y ahora por la pandemia. Estado de emergencia y estado de sitio. ¿Cuándo se va a hacer uso del estado de emergencia? Se puede hacer uso en temas de terrorismo, en temas de desastres naturales, en temas de emergencias sanitarias, todo lo que afecta al orden interno. Es decir, que vaya en contra de lo que se está mencionando aquí en el primer plano. No puede pasar más de 60 días, por eso que nosotros teníamos una promulgación constante, no vamos a avisar que pasan 30 días, en 60 días, y se hace un nuevo pronunciamiento para los temas de las cuarentenas, ¿se acuerdan? Y es porque no se solucionaba, se supone que te dan 60 días, pero no encontrábamos la solución a estos problemas. Y el estado de sitio es más que todo para vulneraciones externas, no puede pasar de 45 días, porque se supone que las guerras se deben evitar, y si pasan de 45 días los arreglos de conflictos, podría, podría, ya verse una guerra expresa. ¿Cuál es el problema de un estado de emergencia y un estado de sitio? Que se retiran algunos derechos como las libertades de tránsito, no las libertades de reunión, como hemos visto, no puedes moverte a cada hora, tienes toque de queda, tienes también el tema de prohibición de las reuniones para tu seguridad o salud y la inviolabilidad del domicilio, por si fuese, por ejemplo, un tema de delincuencia, un tema de terrorismo, o inclusive haces tu fiesta COVID, ya pues ingresa la policía. No hay protección para la inviolabilidad del domicilio. Y en el caso del estado de sitio, no hay exactamente una restricción de algo, de libertad, algo, pero lo que se manifiesta es que debe protegerse primero la vida. Este es el punto. Adentro tú vives tranquilo, pero es la protección de la vida frente a la amenaza externa. La defensa nacional es un sistema que se va a encargar de hacer cumplir todo lo que hemos visto antes. Entonces tiene una serie de organismos que van a buscarlo cumplir. ¿Quiénes son? El sistema de gestión de riesgos que vamos a ver hoy, el sistema de seguridad ciudadana, y los otros sistemas como es el de inteligencia, el CEPLAN, que es en el caso lo que es la administración estratégica de los recursos, y avisar cómo va a ser el acuerdo nacional de aquí a unos años, primero el plan bicentenario y ahora el 2030. Y esa es la estructura del sistema de defensa nacional. Tenemos el Consejo de Defensa Nacional, el Ministerio de Defensa como cabeza. Son todos los ministerios que trabajan aquí, pero cuatro son los principales. Defensa, por sentido común. Interior, porque es la policía. Economía, porque todo lo que es sistemas de emergencia y sitios se utiliza dinero. Y no menos importante, el Ministerio de Justicia, para evitar que se restrinjan derechos. Vamos a encontrar integrando también el sistema de inteligencia nacional, el sistema de defensa civil y obviamente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es la inteligencia nacional? Es aquella entidad o aquel sistema que protege los secretos de nuestra soberanía. Se busca tomar decisiones frente a estados de certeza, lo correcto, que casi no se da, el estado de riesgo, cuando se puede ver vulnerado, el estado de incertidumbre, cuando no sabemos qué hacer, que es lo más común. No es protege los secretos de Estado, como les decía. El sistema de defensa de inteligencia nacional, perdón, que es el SINA. Antes se le decía SIN, ¿se acuerdan? Se sala del SIN, ¿te acuerdas de Vladimiro? Pero ahora es SINA. ¿Por qué, profesora? Porque el problema con la sala del SIN es que no estaba escrito a los ministros, era como un órgano libre, como una OCA, que tenía mucho poder. Ahora, pues, pertenece al Consejo de Ministros y se encarga el SINA de proteger todos los temas de inteligencia. PINI, la dirección, los de Defensa Nacional, todo lo que es el sector del interior, la policía y las Fuerzas Armadas.
Y buscan ellos proteger nuestras soberanías en general. Y conocen pues todo lo que está amenazando nuestra integridad. Luego tenemos el SINASEC, Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. ¿Quiénes son ellos, profesora? Todos los que se encargan de que tú vivas bien dentro del país. Y en este caso, ¿quiénes se encargan? También es la policía y en este caso se suma Serenazgo. Bien, aquí está el CONASEC, que es el Consejo del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Tenemos comités de trabajo y luego viene nuestro tema de hoy, gestión de riesgos. La gestión de riesgos es obviamente una acción que se da frente a los desastres. Hay muchos desastres que ya saben la diferencia entre fenómeno y desastre. Fenómeno es provocado por la misma naturaleza y desastre ya es cuando el hombre no está preparado. Esto lo vimos, ¿se acuerda? En el tema de ríos, cuando hicimos gestión de riesgos ante el manejo de cuencas. Y mencionamos este cuadrito de aquí. ¿Qué cosa era peligro? El ladrón, ¿se acuerdan? Riesgo de lo que ibas a perder, estar expuesto a la vulnerabilidad y el policía tenía que ayudarte. Y mitigación era reducir los riesgos. En este caso, reducción ya no solo, como en el caso de ríos, a los problemas o fenómenos que se den en ríos, sino a cualquier fenómeno natural. Si tú sabes que hay un fenómeno natural y te vuelves vulnerable porque te acercas a él, ahí es el riesgo, que puedes perder la vida y tus cositas. ¿Esto por qué se da? Recuerdan ustedes, muchas veces por el tema de la vulnerabilidad de las construcciones. Las fotillos, las fotillos, las fotillos. Muy bien. ¿Cuáles son los componentes de nuestra gestión de riesgos? Gestión prospectiva, correctiva y reactiva. Tú tienes que actuar antes, durante y después, como les decía el policía. Si el policía llega antes del robo, no te roban. Si llega durante el robo, posiblemente se vayan o al menos pierda sus cosas, pero no la vida. Y si llega después, bueno, ya no van a volver a robarte, se irá el ladrón de allí, pero ya te robaron. Entonces es la acción, igualito con los desastres, antes, durante y después. Antes, todavía no hay riesgo, ni siquiera hay fenómeno, no hay nada. Tienes que hacer los planes, tienes que estar preparado al fenómeno que ya va a venir. Por ejemplo, el fenómeno del niño deberían estarlo preparando desde que acá el fenómeno del niño, desde ahí, hace otro año, con el tema de los huaicos. Correctivas, como ya construyeron, ya hicieron planes, perdón, empiezan con el tema de las construcciones. No, aquí hay que poner una represa, que no sé, no hacemos esto, hay que movilizar a esta población, porque si viene el huaico nos va a afectar. Todavía está el riesgo, pero no el fenómeno, porque todavía no viene el fenómeno, el peligro en sí. Reactiva es cuando ya llega el fenómeno natural, llega el huaico, ¿y qué haces? No vas a mover a las personas, reubicarlas en ese momento, solo tienes que salvarlas, hacer todo lo que es la protección para el ser humano. Ese es el SINAGER, Sistema de Gestión de Riesgos, que pertenece también al Consejo de Ministros. Si se dan cuenta, toda la defensa nacional cae en el peso del Consejo de Ministros cuando son los sistemas, pero la defensa completa es del presidente, por eso dicen presidente y cabeza de la defensa nacional. Y las demás instituciones como el SINASEC, el SINA, el SINAGER, todo va debajo de la presidencia del Consejo de Ministros, y ahí se van disgregando las funciones. Los ministerios actúan pues en este cuidado y tenemos dos órganos que van a poner en ejecución lo que dicen los ministerios, el CENEPRED y el INDECI. El CENEPRED es estimación, todo lo que es papeleo, y el INDECI todo lo que es el trabajo con la población. Ahí está la acción del CENEPRED. En los primeros pasos, estimar el riesgo, prevenir el riesgo, reducción del riesgo, prepararte, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Mira acá es importante. Vuelve el CENEPRED al final de todo. Cuando ya se rehabilita la zona, el proceso de planes para reconstruir la ciudad. ¿Y qué es el COEN, profesora? Cuando ya estamos graves, ya llegamos pues al tema que no se puede manejar, como ahorita sale el presidente a hablar, no con los ministros. Cada vez que el presidente sale a hablar, se le llama COEN, es el Consejo de Emergencia Nacional. Consejo, el COEN va variando porque es COER, Consejo de Emergencia Regional, y también el local, que es el COEL. Eso de la gestión de riesgo está en el Acuerdo Nacional del CEPLAN, ya vamos acabando, chicos. Y para eso, pues hay toda una política, ¿no? Tenemos que trabajar desde los planes hasta la construcción. Esto es emplanamiento, es lo que pasa en Lima y eso es lo que queremos, como ya lo habíamos visto antes. Muy bien, todo eso está expresado aquí. Ya vamos terminando, chicos. Un minutito. Aquí está lo que habíamos mencionado, ¿no? Gestión, procesos, la PCM, CNEPRED, y nos vamos directamente a lo que nos falta. Las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son los encargados de, conjuntamente con la policía, de movilizar
las Fuerzas de Defensa Nacional. Ellos trabajan en el plano externo y la policía en el plano interno. Ellos son encargados de lo interno, por cierto, pero no pueden estar tomando decisiones porque tenían siempre el temor a los golpes de Estado. Entonces los ponen para el trabajo externo más que todo y se les llama por necesidad. La policía pide la presencia de las Fuerzas Armadas. Inclusive, como se han dado cuenta, INDECI es la facultad de acción dentro del sistema de gestión de riesgos, pero si necesita ayuda para recuperar las zonas, para rescatar a las poblaciones, puede pedir la ayuda a las Fuerzas Armadas o a la policía. Aquí estamos hablando del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea y obviamente la Policía Nacional del Perú, que se integró porque antes estaba dividido antes de Velasco y Velasco lo integró en una sola fuerza, la policía. Era policía de la Guardia Civil, de investigaciones, la Policía Republicana. Se encargan pues de cuidarnos con los temas de delincuencia. Esto ya lo vimos. Y por último, recuerden que ellos tienen ciertas restricciones, ¿no? Lo que es el registro de buena conducta, de ética. No deben estar con armas todo el tiempo porque es peligroso cuando están en lugares de sociabilización. Pero en este caso, a veces el portar armas nos ha ayudado a que los policías ingresen y solucionen esos temas de la delincuencia. Muy bien, corazones, voy a dictarles las claves para terminar, porque nos estamos pasando los minutos en nuestra última semana de clase y todavía no me despido. Tenemos 1, B de bonito. 1, B de bonito. Seguimos. 2, tenemos aquí como respuesta C de casa. Tenemos 3 con el tema de las Fuerzas Armadas. D de dedo. Y 4, A de avioncito. Muy bien, bellezas. Terminamos. Nos hemos pasado nuestros 2 minutos. Tengo que agradecerles ese trabajo que nos hemos visto las 18 semanas. Espero se haya comprendido. Saben que me encanta trabajar con este salón. Sé que a veces me extiendo en algunos temas. Y es nuestra última clase, por eso los tengo que despedir. Que la próxima ocasión. La próxima ocasión que los veo, los voy a ver en la universidad. Ya les he dicho, chicos, por favor. En la universidad. Ahí nos vamos a ver, ¿no? Porque es lo principal, que es su meta. Yo también los quiero un montón. Cuídense mucho, por favor, no estén saliendo. Mantengan el orden siempre. Agradecerle a la tutora, a Rosita, que siempre nos está ayudando para todo. Nos ha salvado hoy día, que no sé cómo se salió la señal y siempre está ahí para apoyarnos. Estudien, nunca dejen de estudiar. Ni para ingresar a la universidad, tu meta, ya sabes, no es ingresar a la universidad. Tu meta es terminar y ser un gran profesional. Si seguir estudiando hasta que tu nombre sea reconocido en muchos lugares. Besitos, porque si no ya nos pasamos y nos vamos aquí hasta las 9 de la noche. Chao, chicos. Adiós. Besos.